Amén, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Muy buenas noches, mis amados hermanos y amigos, el Señor les bendiga. Es para mí una vez más una bendición poder estar con ustedes compartiendo en este su tiempo, una palabra viva y eficaz, donde nos congregamos como iglesia virtual para meditar en el mensaje de la palabra de nuestro Elohim o de nuestro Señor Jesucristo, Adonai, Yahshua, Hamashiach, como dice la escritura, allí en el libro de Josué, capítulo 1:8, cuando el Señor nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hemos comenzado en días pasados a meditar en la palabra del Señor en el libro El Evangelio de Lucas, donde hemos empezado hablando del anunciamiento, el anuncio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, y hemos venido hablando de algunos temas, algunos tópicos, y también vamos a estar hemos venido mirando estos tópicos que estamos analizando. Hoy vamos a seguir meditando en este precioso mensaje del Evangelio, de la palabra del Señor, y allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, hemos venido hablamos acerca de cómo se anunció el nacimiento del Señor Jesucristo, Yahshua Mashiach, como también el nacimiento de Johanán o de Juan el Bautista, y hemos tocado diferentes tópicos hasta el momento en que Miriam o María va allí a visitar a Elizabeth y cómo lleva buenas nuevas para ese hogar. Hoy, la semana pasada, estuvimos meditando en 4 puntos que llevan como título, estamos hablando del nacimiento de Juan el Bautista, hablamos de Eshenim, Krobim, Rahanim y Simha. ¿Qué significan? Hablamos de los vecinos, los parientes, la misericordia y el gozo o el regocijo. Hoy vamos a continuar meditando en este precioso mensaje. Hemos hablado ya de cómo Elizabeth da a luz a su hijo y lo que eso significa, y hoy vamos a hablar también en el versículo 58 en adelante del capítulo 1 de Lucas, lo que la palabra del Señor nos enseña. Gloria a Dios, aquí tengo mi Biblia y vamos a ir mirando Evangelio según Lucas, lo que Lucas dice allí en el capítulo 1, él está relatando los acontecimientos que sucedieron con la venida del Mesías y quien iba delante de él proclamando o preparando el camino. Capítulo 1, versículo 57, dice, bueno, hablamos de eso, que cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo, y vamos a mirar el 58, dice que aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no se llamará Juan o Johanán. Aquí es interesante, es que dice que al 8º día, Yom Hashemini, que significa el 8º día, ¿qué pasó al 8º día? Al 8º día del nacimiento de Johanán o de Juan, lo llevaron al niño para circuncidarlo, vinieron para circuncidarlo conforme a lo que está escrito en la Torá, que todo niño debería ser circuncidado al 8º día. Hemos hablado acerca de la circuncisión, que es una señal de pacto que el Señor estableció con el patriarca Abraham,
con Isaac y con Jacob, y que esa circuncisión como señal de pacto ha venido y ha seguido cumpliéndose en el pueblo de Israel. Pero en el momento en que vino nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, Él cumplió ese mandamiento, esa misbah que estaba allí en la Torá, circuncidándonos a nosotros ya no externamente, ya no es un signo exterior, sino que circuncidó nuestro corazón y que nosotros llevamos una señal interior como pertenencia al pueblo de Elohim. Ahora bien, dice aquí que cuando llevan al niño para circuncidarlo, todos los vecinos le decían a la gente que lo rodeaba, le llamaban por el nombre de su padre, Zacarías. Le decían, este niño tiene que llamarse Zacarías. ¿Por qué? Las personas, los vecinos, los parientes eran los que estaban buscándole el nombre, porque había acontecido que cuando Zacarías tuvo ese encuentro allí con la presencia de Dios en el lugar santísimo, cuando él está ministrando, el Señor a través de su mensajero le manda a decir que su esposa va a quedar embarazada. Era algo realmente increíble, era algo que era casi imposible que sucediera, puesto que Zacarías era un hombre anciano de días y su esposa también era una mujer ya entrada en años. O sea, era estéril y no había podido tener hijos, por lo cual el Señor le da una promesa. Eso es lo que el Señor nos da a nosotros, promesa de vida. El Señor te da a ti promesa de vida. El Señor te dice que Él va a hacer algo que realmente para ti pueda ser difícil, que tú no creas que pueda suceder. Dios lo puede hacer posible, porque la palabra del Señor dice que nada hay imposible para Dios nuestro Elohim. No hay nada imposible para Elohim, no hay nada imposible para Dios. Pero por circunstancias de incredulidad, nosotros a veces no creemos a la palabra del Señor y el Señor entonces enmudece nuestros labios. No podemos hablar. Esto sucedía con Zacarías, no podía hablar por cuanto no creyó a la palabra cuando le fue dada. Por lo tanto, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escuchas, tú que escuches en este momento el mensaje de la palabra de Dios, yo te estoy invitando a que creas, te exhorto a que creas al mensaje de la palabra de Dios nuestro Elohim, porque la palabra de Elohim es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Recíbela, acéptala, cree. Cuando nosotros creemos, entonces podemos ver la gloria de Dios. Ahora, yo sigo aquí hablando acerca de cómo a pesar de que Zacarías no había podido, no había creído, había quedado mudo por 9 meses. Escucha esto, 9 meses o algo más, un tiempo consecutivo, mientras que su esposa gestaba este bebé, no había podido hablar, y él no podía decir cuál sería el nombre del niño. Por lo tanto, los vecinos querían, viendo la circunstancia de su padre, esa circunstancia de que había quedado mudo repentinamente, entonces querían de alguna manera quizás exaltar el nombre de Zacarías. Pero aquí el Señor no quiere que nosotros exaltemos el nombre de ningún hombre. Nosotros no podemos exaltar el nombre de hombre alguno. Nosotros el único nombre que podemos exaltar es el nombre de Dios nuestro Elohim. Es el nombre que es sobre todo nombre, a quien nosotros le debemos adoración, entrega, por cuanto Él nos
ha mostrado su amor y su misericordia. De esa manera, decíamos al octavo día, vienen, quieren cambiarle, ponerle el nombre al niño. Su madre dice, no, no se llamará Zacarías, sino que Juan o Johanan será su nombre. ¿Por qué? ¿Por qué Elizabeth se esfuerza por decirle, mire, no es el nombre de él, sino otro? Por la razón de que ella había creído a la promesa de Dios. Dios le había dicho a Zacarías que les daría un hijo. Elizabeth creyó, Elizabeth se aferró a la promesa, se tomó la promesa y declaró con sus palabras la palabra del Señor. En ese momento, yo quiero decirte, Elizabeth, que había creído, que creyó por medio de su esposo, que había sido incrédulo, que no había creído en el momento, que era un hombre religioso, que era un hombre piadoso, que era un hombre que amaba al Señor, pero en el momento en que él recibe la promesa del Señor, entró en un tiempo de duda en su corazón. De esa manera, al entrar la duda en el corazón de Zacarías, entonces el Señor le cierra sus labios y él no puede volver a hablar. Ahora, pero él comparte esa promesa de Dios a Elizabeth. El Señor cumple la promesa y Elizabeth proclama el mensaje de la palabra de Dios. ¿Por qué el mensaje? ¿Cuál era la proclamación? En ese momento dice, no vamos a exaltar a ningún hombre, no vamos a exaltar a ninguna persona, no vamos a exaltar a un pastor, no vamos a exaltar a un sacerdote, no vamos a exaltar a un ministro, no vamos a exaltarlo por bueno que sea, por santo, por consagrado. Nosotros no lo podemos exaltar a él porque él es simplemente un instrumento en las manos de Elohim, un instrumento en las manos de Dios. Por lo tanto, él no es quien merece la exaltación. La exaltación la merece Yahweh, la merece Hashem, la merece el Señor. Él es exaltado y él es todopoderoso. Por lo cual no le pondremos el nombre de un hombre, sino que le pondremos aquel nombre que Hashem, que Elohim, que Dios le ha dado, y Juan, Johanan será su nombre. El nombre de él no será Zacarías, sino Johanan, que quiere decir el que es fiel a Dios. El que es fiel a Dios. Ese era el nombre que estaba diciendo. Este hombre este niño que acaba de nacer, es fiel a Dios. Es lo que el Señor quiere en nuestra vida. Dios te está dando a ti una promesa de vida. Dios te dice que en el momento en que tú no tienes ninguna esperanza, en el momento en que tú ya crees que todo está perdido, que tu vida está desastrosamente acabada, quizás porque estás enfermo, quizás porque eres una persona extremadamente mala, pecadora, que has cometido tantas cosas malas. Tú dices, yo ya no tengo esperanza. Dios te está diciendo a ti, tú tienes esperanza de vida. Solamente cree, porque al que cree todo le es posible. Quizás aquí tú no has creído, tú dices no tengo esperanza, me está sucumbiendo la droga, me está sucumbiendo el alcohol, me está sucumbiendo la maldad. Todos somos malos, no hay justo ni uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, cada cual se ha descarriado,
como oveja, cada cual se apartó por su camino. Mas el Señor dice que Yahweh cargó en Yeshua HaMashiach, en nuestro Señor Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Pero para que el Señor pueda llevar tu pecado, para que el Señor pueda llevar tu culpa, para que el Señor te pueda dar libertad del pecado y de la muerte, tú tienes que buscarlo. El Señor te ofrece esperanza de vida y ahora tú le dices, Señor, yo quiero entregarte mi vida, yo quiero entregarte mi corazón, yo quiero ser fiel a ti. Entonces, en el momento en que tú le entregues tu corazón al Señor, que le entregues tu vida al Señor, entonces nacerá en ti una nueva criatura, volverás a nacer de nuevo. El Señor Jesús, Adonai Yeshua HaMashiach, hablando con un hombre llamado Nicodemo, le dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Te es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. De esta manera, el Señor le estaba diciendo a Nicodemo, tienes que tener un nuevo nacimiento. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un hombre religioso, Nicodemo era un hombre que conocía la Torá, que conocía la palabra de Dios, que la escudriñaba, que la predicaba. Era maestro de Israel. Y él le dice, ¿cómo puede hacer esto? ¿Cómo puede suceder esto que tú me dices? ¿Cómo puede un hombre siendo viejo volver al vientre de su madre y nacer? Y el Señor le dice claramente, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Te digo que es necesario nacer de nuevo y tú no entiendes esto. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros nacer? Nacer de nuevo quiere decir cambiar nuestra vieja naturaleza, esa naturaleza pecaminosa que nosotros no podemos cambiar, que está allí inherente en el ser humano. Pero en el momento en que tú le entregas tu vida al Señor Jesús, a Adonai Yeshua HaMashiach, lo recibes en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, entonces Él entra a tu vida, cambia tu vida, te hace una nueva criatura, naces del Espíritu Santo de Dios y ahora el Señor te hace un hombre fiel a Dios. Cuando hablo de hombre, no estoy hablando del varón, sino estoy hablando del género humano. Estoy relacionando en el hombre al varón y a la mujer. Seas varón o seas mujer, en el momento en que tú le entregues tu vida a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, Él entra en tu vida y cambia tu corazón. De tal manera que el apóstol Pablo dice en su segunda carta a los Corintios, le dice en el capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en HaMashiach, en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. También lo dice Yohanan o Juan en su evangelio, capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestro corazón. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Darnos una nueva naturaleza. Que todas las cosas viejas pasen, una nueva naturaleza. Cuando Dios te da una nueva naturaleza, tú naces del Espíritu, entonces ahora pasas a ser hijo de Dios. Antes tú no eres hijo de Dios, no eres hijo de Elohim, eres simplemente una criatura creada por Él. Pero al tú aceptar tu condición pecaminosa, tu condición de que has fallado, pecar es cerrar el blanco y te arrepientes, haces teshuvah, eso es lo que significa arrepentirse. Teshuvah significa dar un giro de 180 grados y regresar hacia tu creador. Entonces, a partir de ese momento, tú has nacido de nuevo, tú has recibido al Señor en tu corazón, ahora el Señor te ha hecho una persona fiel a Él y no solamente te hace una persona fiel a Él, sino que aún más
allá te hace un hijo de Elohim, un hijo de Dios. Quiere decir que nosotros ahora, cuando ya éramos benedictos y extranjeros, ahora pasamos a formar parte de la familia de Dios, nuestro Elohim. ¿De qué manera? Porque no por lo que nacimos en la carne, sino porque nacimos por el Espíritu Santo. Dice que estos que han creído en el Señor no son engendrados por carne y sangre, no son engendrados por personas humanas, sino por el Espíritu Santo de Dios, el Ruach HaKodesh de Elohim. Él es el que nos ha dado a nosotros una nueva vida. Permítame que yo esté utilizando palabras, términos hebraicos y también términos hispanos para que nosotros podamos entender claramente el mensaje de la palabra de Dios. Ahora bien, estamos diciendo que el Señor te ha dado esperanza de vida, el Señor quiere hacerte a ti una persona fiel. Tienes que aceptar la palabra de Dios, tienes que creer a la promesa. Si tú no crees a la promesa, tú seguirás siendo una persona inconversa. Puedes ir a una iglesia, a una quejida, a una congregación. Puedes ir a cualquier lugar donde la gente se congregue y digan que hablan del amor de Dios, de la palabra de Dios, pero tú no dejarás de ser un religioso más entre esa congregación. La única forma que tú puedes pasar de ser un miembro de una congregación a ser hecho hijo de Dios, de nuestro Elohim, es recibiendo a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, en tu corazón, para que Él ya a pesar de que ya no solamente te dio la promesa de vida, porque la promesa de vida está en su palabra, porque el Señor dice que el que a Él viene, Él no le echa fuera. Número uno, crea la palabra de Dios, recíbele al Señor, recibe al Señor en tu corazón, que pide al Señor que cambie tu vida y que haga de ti una nueva criatura. Número dos, deja que nazca en ti, escúchame esto, que nazca en ti una persona fiel a Dios, fiel a nuestro Elohim, fiel al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tú permites, si tú recibes la palabra, que es lo que te estamos compartiendo en este momento, crees a la palabra y dejas que la promesa de Dios se cumpla en tu vida, entonces, una vez que la promesa de Dios se cumpla en tu vida, entonces no solamente se cumplirá en tu vida esa promesa, sino que ahora Él hará de ti una nueva criatura. Y de esa manera, al hacer Dios de ti una nueva criatura, entonces tú pasas de ser un miembro de una congregación o ser una simple persona en este planeta Tierra a ser hecho hijo de Dios. ¿Crees tú a la palabra? ¿Quieres recibir al Señor Jesús en tu corazón, a Yeshua HaMashiach en tu corazón? Solamente tienes que hacer una oración de fe, una oración de fe, una oración que salga de tu corazón. La palabra del Señor dice que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. De esa manera, si tú no le has entregado tu vida al Señor, quiero decirte en este momento que hoy es el día aceptable. Hoy es la hora de salvación. Quizás mañana no tengas ninguna oportunidad para hacerlo. Quizás mañana sea demasiado tarde. Quizás mañana no venga para ti. Y lo que has guardado, ¿para quién será? ¿A dónde has pensado tú pasar la eternidad? ¿Le has entregado tu vida al Señor? ¿Quieres vivir eternamente con Él? Quizás tú una de las personas que digas, si esta noche tú murieras, fueras a la eternidad, ¿a dónde la vas a pasar? Si tú no sabes dónde vas a pasar la eternidad, si tú no crees que haya una eternidad, es el momento que necesitas recibirlo. Es el momento que tú necesitas recibir al Señor para que el día que el Señor te llame a su presencia, Él pueda decirte a ti, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Yo te voy a invitar en esta noche que entregues tu vida al Señor, que le abras tu corazón,
Deja que el Señor entre en tu vida y haga de ti una nueva criatura. ¿Qué tienes que hacer? Simplemente una oración de fe. Quiero invitarte, yo te voy a invitar a que hagas esta oración que te voy a proponer en este momento. Entrégale tu vida al Señor y deja que Él cambie tu vida. Simplemente dile con tus palabras en este momento: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Lava mis pecados, borra mis rebeliones, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, permíteme decirte que el Señor ya está en tu corazón. El Señor está en tu vida y el Señor va a empezar a hacer un cambio en tu vida. Ahora solamente 3 cosas me quedan por recomendarte. Número 1, empieza a buscar a Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Él como se habla con un amigo. Llévale tus inquietudes, tus necesidades, tus tristezas, tus alegrías, tus acciones de gracia. Habla con Él. Habla con Él como se habla con un amigo, como se habla con un padre amoroso que todo lo entiende. Y ten la seguridad que Dios estará a tu lado, escuchando tus peticiones y dándole respuesta a tus necesidades. Número 2, empieza a leer la Biblia. Empieza a escudriñar la palabra de Dios, la Santa Biblia. Empieza en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que a través de su Espíritu Santo, Él ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios, nuestro Elohim, agradable y perfecta para tu vida. Número 3, busca una iglesia o una congregación donde congregarte, donde se predique el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar donde congregarte, házmelo saber. Que si está en mis manos, con mucho gusto, buscaré un lugar en tu ciudad donde se predique el mensaje del Evangelio completo del Señor Jesucristo desde Génesis hasta el Apocalipsis y te lo haré saber. Hemos llegado al final de este tiempo de una palabra eficaz. Gracias por acompañarnos. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Y será hasta mañana, si el Señor así lo permite, donde volveremos a su programa, Una Palabra Viva y Eficaz. Desde la ciudad de Scarborough, Ontario, Canadá, muchas gracias por habernos acompañado y bendiciones para todos.